Hola a todas y todos, en este video les hablaré sobre Kanojo Okarishimashu. Ya hace 3 años desde que se estrenó la primera temporada del anime de Kanojo y por el que la obra empezó a ser mundialmente conocida. Esa primera temporada fue muy buena, hay que decirlo, era muy decente de ver y resultaba interesante observar cómo se desarrollaban los capítulos entre el prota, que sinceramente ya se veía desde un principio que era muy patético, pero que aún así hacía divertida la historia, y la novia de alquiler. Era una serie un poco diferente del género comedia romántica / ecchi. Quizás por eso a mucha gente les llegó a gustar la obra. Era lo mismo de siempre, pero con una historia mejor pensada. Hasta ese momento, claro está, porque después de que la primera temporada finalizó, todo era color de rosa, pero nadie nunca llegó a pensar que lo que se venía en el manga era lo peor de lo peor. El estudio de animación, después de que terminó la primera temporada, inmediatamente anunció una segunda temporada, pero esta se iba a emitir 2 años después de la primera temporada, más exactamente en el 2022, y es en ese intervalo de tiempo en el cual la historia original se fue a la basura. Sobra decirlo, pero todos nosotros ya habíamos visto las bases de esta obra y lo que quería hacer el autor con la historia, con un prota que siempre daba pena ajena y una cuestión que involucraba a los familiares por parte de los personajes principales. A partir de esa premisa se iba a desarrollar todo el contenido de la obra, con una que otra intervención de algún personaje secundario para hacer más orgánica la historia, una idea que pintaba para tener un final muy claro y que hacía que el autor no alargara tanto la obra. Pero pasó todo lo contrario, el autor hizo lo que quiso con la historia, llevando el desarrollo de la misma por un camino de no retorno, dando hincapié a las ideas más descabelladas que se le pasaban por la mente, en donde cada vez más explotaba esos recursos que alguna vez hicieron que la serie fuera agradable de ver. El más afectado por las malas decisiones del autor fue el prota, haciéndolo un completo tarado. En momentos cruciales siempre arruinaba las escenas, absolutamente todo estaba mal por cómo estaba escrito Kazuya. Su nivel como un personaje tan decisivo para la trama quedó por los suelos. Debo decir que pocas veces he visto en una historia cómo el mismo creador arruina completamente a un personaje. Pero con Kanojo todo fue para mal. El autor comenzó con el prota y después con los personajes secundarios. Uno por uno iba desechando los personajes que alguna vez hicieron brillar su serie. Es a partir de este punto en donde la historia se vuelve completamente irreconocible. Y en lo personal pensé como el típico meme, pero ¿qué ha pasado? Esta no es la misma historia que llegó a gustarme en un principio. Prácticamente el autor arruinó todos los puntos buenos que él mismo había creado. Su propia serie se le salió de las manos y él es el culpable. Lo más increíble de todo es que a pesar de que el manga iba en declive y Reggie iba destruyendo la serie capítulo por capítulo, nunca dejó de ser popular. En cambio, el manga se volvió aún más popular de lo que fue gracias a la adaptación animada. En pocas palabras, esta historia se convirtió en algún tipo de atracción para observar cómo el mismo creador arruinaba su propia historia. Y semana tras semana todos comentaban qué desastre hizo el autor. Era un chiste, pero un chiste muy popular. Además de que aún conservaba el respeto como serie a pesar del manejo de la historia. Pero este movimiento no iba a durar toda la vida. Solo quedaban dos opciones: o el autor sentaba cabeza y buscaba la manera de solucionar el gran problema en lo que se convirtió su serie, o seguía con su terquedad sin importar las consecuencias. Y todos sabemos qué opción eligió. Siguió desarrollando sus locas ideas hasta que sucedió lo peor. Esa semana, como cualquier otra, se estrenó un capítulo el cual contenía el final y destruía por completo lo que alguna vez conocimos, y en donde pudimos apreciar en todo su esplendor la estupidez del prota. ¿Qué les puedo decir yo que ustedes ya no hayan visto? Ese capítulo tan popular que destacó no por ser una obra maestra, sino todo lo contrario. Esta fue la señal de que todo se fue a la basura. Ya no había nada que hacer, simplemente horrible. Qué manera de hacer quedar al protagonista de la historia. Aparte de que ni siquiera fueron los mismos fans los que arruinaron la historia, sino el autor. Esa es la gran sorpresa. Haciendo pensar cosas como: wow, ¿en serio esto está sucediendo de verdad? ¿Cuál era la necesidad de hacer todo esto? Si se analiza un poco ese capítulo de autodestrucción, podemos observar todo lo que nunca se debe de hacer con respecto al manejo de la historia. A ver, partamos de un punto. Esta no es una obra que no es ni un seinen ni mucho menos un shonen de peleas, solo una comedia romántica. Pero esto no le quita peso de ser una serie con gran potencial, aunque sí hay que decir que el nivel de dificultad es menor con respecto a otras series, ya que al ser una comedia romántica se desarrolla en el mundo real y no tiene algunos factores de segundo plano que puedan arruinar el contenido de la obra. En este tipo de manga y anime se rigen meramente por las decisiones del autor, eso sin nombrar que si se toma una decisión importante que involucra a los personajes, es casi que imposible que haya vuelta atrás.
Prácticamente al ser una historia que se basa en las relaciones personales no se puede tomar a la ligera su manejo, porque cada detalle, por pequeño que sea, influye ya sea para bien o para mal. Es por esto la forma tan bestial en lo que terminó siendo Kanojo Okarishimashu, en donde el autor no le quedó de otra que seguir sus propias ideas sin importar las consecuencias, ya que en pasajes del manga se notaba que nunca pensaba a futuro sino en el presente, como que este capítulo será bueno o qué tal si hago a Kazuya más idiota de lo normal, sin pensar claramente en encaminar la historia en un buen clima de algún arco o en pensar en el posible final que tendrá. Eso sería lo normal, ¿no? Que capítulo por capítulo la historia vaya cogiendo rumbo hacia una buena culminación, pero nunca fue así, solo un desarrollo pasajero que involucraba momentos instantáneos que fácilmente pueden ser olvidados con el tiempo. Además de que era evidente que después de la publicación de este capítulo, los fans por esta parte del mundo, más exactamente de Occidente, iban a dejar de seguir la obra, convirtiéndose en una broma de mal gusto. Hoy todos recuerdan este manga como un meme andante, mientras que en Japón sigue siendo la gran maravilla que alguna vez haya existido en el mundo del entretenimiento japonés. Así es, esta obra sigue siendo muy popular en el país nipón, vendiendo muy bien, aparte de tener una adaptación a live action que hace que la franquicia crezca aún más. Puede que para algunos sea una sorpresa que una serie que se autocanceló siga siendo relevante en algún rincón del planeta, pero que en mi caso sinceramente no me sorprende, porque en el anime y manga está muy normalizado que un prota sea un chico supremamente patético y entre más desastre provoque, mejor. Esto pasa más exactamente en historias escolares o de recuentos de la vida, que involucra el romance como principal motor de la historia. Quizás sea por el hecho de que en su gran mayoría los japoneses hombres y mujeres son muy tímidos y tímidas, y en este tipo de historia normalizan que al ser una persona reservada es más que obvio que cuando se relacione con las personas lo va a arruinar. ¿Es eso o no encuentro otra explicación? Porque como un protagonista tan mal escrito en los momentos más cruciales y que aparte arruina todo provocando un cringe inmenso, le llega por lo menos gustar a alguien? Pero es así, esta historia sigue siendo muy relevante y mientras eso sea así, el autor seguirá alargando más y más a su serie, arruinando en el proceso a la historia, los personajes y todo lo que se le cruce en el camino y pueda utilizar para aprovechar en el manga. Solo queda ese sinsabor que provocó la serie a sus propios fans, llegando a odiar la serie, solo por el espectáculo que hizo el propio protagonista de la historia, porque a quién le cabe en la cabeza el ilustrar de manera muy explícita una escena que autodestruye un pilar de la serie, por no decir el mejor, y que a su paso también haga que algunos personajes pierdan ese valor que poco a poco fueron desarrollando. Prácticamente la historia, en vez de evolucionar, lo que hizo fue involucionar grandemente. Vaya forma de echar a la basura varios años de trabajo duro por nada, porque no creo que todos los que llegamos a observar la serie alguna vez pensamos que esto iba a pasar, de ningún modo. Es más, pienso que hasta el mismo autor nunca llegó a pensar en una escena tan desastrosa, solo que por alguna extraña razón la fama o no sé qué se le subió a la cabeza y empezó a desarrollar las ideas más locas posibles. Qué extraña necesidad por parte de los mangakas el desechar todo lo establecido en la historia a la basura y hacer otras cosas como si de un nuevo manga se tratase. Esto es algo que nunca voy a entender, y Kanojo Okarishimashu es otra serie que desafortunadamente por las malas decisiones del autor se fue a ya saben dónde, dejando a su paso una imagen que pasará a la historia como el comienzo del fin de una obra.